¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos candidatos. Llegó tu hora, nuestra última emisión desde los estudios de Televisión Nacional de Chile. Le damos la bienvenida a don Eduardo Artés. Profesor, ¿cómo está usted? Muy bien. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Oiga, me dijo que me portara bien o si no me iba a mandar a los gulags. Así es, ¿ah? y tendremos uno especial. Hay un candidato que por ahí me ha ofrecido una cárcel especial, entonces yo... Me ofrece un gulag. Sí, mínimo, Oiga, mínimo. Oiga, los gulags. Oiga, candidato, usted ya estuvo, esta semana ha estado bien en la palestra, anda en modo agresor, dicen algunos. Sí, bastante. ¿Qué es lo que más le irritó del debate, Archie? Mira, lo que me complicó no eran las preguntas en sí, ¿Ya? sino que la manipulación y la falta de profesionalismo de quienes las hacen, cómo tergiversan las cosas. Y ahí yo diría que por lo menos el colegio de periodistas tendrían que decir algo, porque habrá alguna ética, alguna cosa. Basta cualquiera Pero que... yo me refiero también a la disputa que tuvo usted con otro de los candidatos presidenciales, que dice que lo anda persiguiendo, que le ofrece cárcel. Es que mira, yo apito de nada. Yo estaba la vez pasada en Temuco, Kaiser andaba por ahí, por Valdivia, Ya. ¿no? Y desde ahí una manifestación dice, bueno, vamos a inaugurar no sé cuántas cárceles, y una de ellas va a tener un lugar aquí, Eduardo Artés, para que enseñe, por primera vez para que trabaje, dice él, como que yo no he trabajado nunca. Trabajé 33 años haciendo clases, ojo, Vamos a hablar de sin contar los años de antes, ¿no? De trabajador metalúrgico, en fin. Y de pasada dice, para que enseñe comunismo. Ya, O sea, tiene algo apito de nada. Ya, tiene algo con Kaiser. Pero evidentemente la polémica de la semana tiene que ver con la reaparición de la violencia en algunos de los liceos emblemáticos de nuestro país, la posición que usted tomó sobre estar con los alumnos, incluso si ellos estuvieran arrojando bombas molotov, que es distinto. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque precisamente el tema de educación, y le voy a pedir que empecemos a girar para conocer a nuestros periodistas que lo van a estar interrogando sobre estos temas. Mire, vamos a partir presentándole a don Nicolás Vial. ¿Cómo está? Don candidato, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? Todo bien. Gracias por acompañarnos aquí en No, gracias a ustedes, pues. Calidad de vida es el tema que va a conversar con Me Nicolás. parece. Harto tema para conversar. Harto te va a conversar. Es esencial eso, ¿no? También vamos a saludar a Carla Zunino. Carla. Carla, ¿Cómo estás? está, candidato? Muy bien. Bienvenido. Vamos a hablar de las mujeres. ¿Ya hablamos de la niñez en Vota por la Niñez? Ah, de veras que estuvimos ahí, por da perfecto. cuenta? Que hubo muy Bonita bueno ese conversación. programa. Muy buen bueno, programa. ¿qué parece? Carolina Urrejola, directo de las noticias de 24 Horas Central. Hola, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Eduardo? Noche Encantado. lluviosa. Vamos a estar hablando de seguridad en el segmento que De seguridad. De seguridad. Perfecto. De números, cifras y economía con don Andrés Vial. Profesor, Andrés? bienvenido a Bien. la televisión pública. Gracias. Vamos a hablar de economía. Gracias. Con Valentina Reyes vamos a conversar, ¿cómo está Valentina? ¿Cómo están? Sobre su gobierno. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación Vamos a estar y por conversando. conocerte. Primera vez que estamos juntos. No parece. lo había entrevistado. Sí, eso es Ahora verdad. sí va a saber lo que es bueno y también vamos a estar con Montserrat. Bueno, Álvarez, Montserrat, hablando de ya. educación. Ya estuvimos juntos Sí, lo en estuvimos el juntos. Buenos Días a todos, Así junto a es. Eduardo también. Gracias por estar con No, nosotros. gracias a ti. En Candidato Llegó. Gracias. Con María Luisa Godoy vamos a hablar María de temas de Luisa. educación. ¿Cómo está, candidato? Muy bien. ¿Se muy siente bien? Sí, ¿Contento? Sí, contento. Motivado entonces Motivado. para esta noche. Muy Sí, bien, sí. me parece excelente. Y con Gracias. Eduardo Fuentes, temas de salud. ¿Cómo le va, candidato? Gusto Muy saludarlo. bien, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Está listo para contestar todo en este día de lluvia copiosa acá Así en la es, metropolitana? así es. Espero, ¿A qué le van a llevar espero las que, preguntas? ¿cómo se llama? No se me enfríe, ¿cómo se llama? La Que testa. no se le enfríe la O no testa. se me caliente demasiado. Yo creo que ya, eso es más posible. Que puede ser un riesgo. ¿ah? Claro. Bueno, precisamente, candidato, si le parece, vamos a entrar de inmediato en materia. Yo le decía que Vamos. esta semana fue bastante noticiosa su posición a propósito de qué hacer con los movimientos que llegan a expresiones más violentas en los colegios. Usted decía, estaré con los alumnos, incluso si están arrojando bombas molotov. De educación y otros temas conversamos con María Luisa Godoy. Candidato, llegó tu hora. Gracias. Candidato, buenas noches. Precisamente lo que le decía Iván Núñez, harta controversia generó esta semana y noticias respecto a su postura frente a estudiantes que lancen bombas molotov en los colegios. Para que quede claro, ¿cuál es su posición exacta respecto a este tema? Lo que dije ese día. Yo soy un profesor
Y en mi calidad de profesor voy a estar con los alumnos, siempre, en cualquier momento. Incluso cuando se manden barbaridades. A la hora que los trate como delincuentes y no busque la solución en los problemas de fondo, no solamente no voy a solucionar el problema con el alumno tal o cual, sino que además de eso, las causas que producen esto va a continuar. ¿Ya? Ya. Es decir, para mí, el ver la actitud de los alumnos que toman formas de lucha, que yo puedo compartir o no compartir, lo cual no significa que yo esté avalando tal o cual forma, no, tengo que entender por qué hay rabia en los estudiantes. ¿Ya? Pero, ¿de dónde nace todo eso? Antes de ir de dónde nace todo esto, porque usted bien lo dice, usted es profesor, Así acaba de es. explicar que durante más de 33 años hizo clase. En Cerro Y Navia. educar es precisamente eso, enseñarle a los niños, a los adolescentes, hacerse responsable de sus actos y que los actos tienen consecuencias. Aquí no estamos hablando de indisciplina, aquí estamos hablando de delitos de un niño que puede hacerse daño a sí mismo o a terceros. Entonces, es distinto un acto de indisciplina a un delito. ¿Cómo lo diferencia usted en ese apoyo que dice darle? Es que no es tan distinto. A ver. En los alumnos no es tan distinto. Mira, te voy a contar. Una vez determinado, y esto algunas colegas a lo mejor se van a recordar, yo entregué al director de mi escuela una bolsita plástica con algunos cuchillos, con algunos revólveres como de estos recortados, que son de fogueo, ¿no? Pero le perforan ahí para usarla Armas modificadas. modificada, y le entregué, mira, todo esto está acá. Me dijo, sí, pero el problema es que si yo te voy a decir que tal o cual, yo no termino con esto, no tengo el acercamiento con los chiquillos, no voy a conversar con ellos, no voy a parar esto como corresponde. Pero Porque ¿cuáles son las uno tiene que tener... consecuencias que ¿Ah? ¿Cuáles son las consecuencias a su La juicio que tiene que consecuencia tener es un que- alumno que cometa un delito? Bueno, la por ejemplo? consecuencia a partir de aquello es que no habían daños, no hubieron, como se llama, más bien cambió la conducta de muchos jóvenes que encontraron en el profesor alguien que los escuchara, alguien que le diera una mano, que los atendiera. Pero ¿usted ¿Ya? cree que la empatía que puede tener un profesor deja de que un alumno cometa actos delictuales, por ejemplo? No es dejar. Es simplemente buscar una solución de acuerdo al nivel de ellos. Porque la periodista me dijo, inclusive niños de 13 años. Y cuando son de 13 años, tú tienes que tener una actitud de acercamiento. Ellos incluso Aunque cometan un- podrían cometer errores graves incluso, pero tienen más derecho que un adulto que los cometa. Entonces yo me coloco en esa posición y desde ahí los atiendo, los apaño y enfrento la solución del problema. Ya, pero candidato, entonces se lo pregunto desde otro lado. Una persona, un niño, un estudiante que se sienta víctima del sistema, ¿tiene derecho a ejercer la violencia? Yo no estoy diciendo eso. Por eso yo se lo Estoy estoy diciendo preguntando. que es una expresión. El sistema entero es violento. La sociedad nuestra es violenta. Es violento, por ejemplo, cuando tenemos que 35% de las niñas y niños en nuestro país no duerme en cama propia. Ya no estamos diciendo en una pieza propia, en cama propia, ¿no? Es violento. Pero es una violencia distinta. Bueno, pero es violencia y esa Sí. violencia va a llevar a determinadas cosas, ¿no? Es una violencia permanente, ¿no? La cesantía, las drogas, todo es una violencia enorme. Y se van a producir. Entonces tienes que ir al fondo. Ahora, no es que uno deje hacer, ni que aplaude, ni que acompañe determinadas conductas. Esa es otra cosa, que fue lo que quisieron colocarme, como que yo poco menos iba a ir a tirar la bomba molotov junto con los alumnos. No es eso. Nunca dije eso, ¿ya? Y no lo diría, ¿ya? Porque entiendo, digamos, cómo son las cosas. Ya, Pero estamos frente a eso. ¿Y qué postura tiene frente a los niños, por ejemplo, que van al colegio a estudiar y se ven interrumpidas esas clases por hechos violentos o, por ejemplo, que tengan que ver actos como esos en clase? ¿Le parece eso injusto o no? Mira, ¿Es violento para ellos? Mira. Una vez un alumno determinado rompió un vidrio. Entonces el director me dice, hay que expulsarlo. Y yo le dije, bueno, expulsémoslo, pero a la semana voy a tener a otro rompiendo un vidrio. Va a ocupar el espacio de él. ¿Usted cree que no hay que expulsar por hechos de violencia? No, hay que ver la manera de solucionar los problemas de fondo y estar con ellos, cambiar las conductas, apañarlos,
Candidato, son niños. Quiero ir a un tema que también me imagino que a usted le interesa mucho como profesor y es el aumento que ha tenido la violencia hacia los profesores de parte de los estudiantes y también de apoderados. Voy a ir con algunas cifras, por ejemplo. Según el Ministerio, el año pasado la Superintendencia de Educación recibió 282 denuncias de profesores agredidos, un 20% más que el año anterior y más grave aún, 4 de cada 5 de estas denuncias son hechas por docentes mujeres. Y incluso los expertos dicen que hay una cifra negra muchísimo más alta aún por profesores que no se atreven a denunciar por posibles represalias. ¿Por qué cree usted, y como profesor se lo pregunto, que ha habido este aumento de violencia de parte de los estudiantes hacia los A profesores? ver, mira, te cuento. Yo empecé a trabajar haciendo clase el 76, ¿no? Todavía veníamos con un viento de cola de lo que era el gobierno de la Unidad Popular, donde había sueños de sociedad, había fraternidad, habían otras cosas. Los apoderados se acercaban al profesor y le decían, aquí está mi hijo, enséñelo, profesor, y te apoyaban. Ellos también tenían sueños. El individualismo como la quinta esencia del neoliberalismo no estaba instalado. Y la forma de relacionarse los alumnos con los profesores era distinto. Hoy día, cuando todo es yo primero, yo segundo, yo tercero, y si queda algo para mí también, eso se traduce en una barbaridad. Hay apoderados que si su niño comete un error, no todos, pero a algunos, ya le dicen, calla, no digas, miente, di que no eres tú. Se transformó la forma de pensar en nuestro país, en todo lugar. Entonces hay una cuestión ideológica, cuando me refiero a ideológica me refiero a las ideas, a la forma de pensar, ¿no?, que está llevando a conductas determinadas. Y eso es consecuencia de una relación con las cosas, con el trabajo, con la economía del país, que luego vamos a hablar de economía por allí, ya, de todo aquello. Ya, pero ¿qué pasa con un profesor que lo rocían con benzina, por ejemplo? Bueno, ¿Qué tiene que pasar ahí? Porque usted dice, y para hacerse cargo también de personas que dicen que usted relativiza la violencia. No, yo no la... tenemos un sistema terriblemente violento. Es violento, por ejemplo, cuando en las escuelas públicas no hay los profesionales adecuados. Faltan en 30 segundos, Carlos. ¿Cómo se llama? En educación física, en arte, etcétera, y las horas que sobran se las dan a los otros profesores. La calidad de la educación no es la misma en todos lados, y la calidad al mismo tiempo de los establecimientos tampoco. Entonces estamos frente a eso. Esto es muy violento, ¿no? Entonces no se puede, ¿cómo se llama?, medir con la misma vara a todos los estudiantes. Gracias, candidato. Gracias. No, gracias a ti. No sé si me lo puede decir taxativamente. ¿Usted rechaza o no rechaza el uso, por ejemplo, de una bomba molotov de parte del estudiante? La aplicación ya la dio. Solo decir, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con eso? ¿Le parece? A ver, no es que puede esté de tener una acuerdo. La bomba, la molotov, no es el problema. No es el problema. No, sí, yo lo entiendo, pero ¿usted valida o no valida esa forma? Pero si no es que la valide o no, porque eso depende de una cantidad de cosas que No tendríamos tiene que ver frente en el a contexto eso. que se dan las cosas. Ya, ok, No, perfecto. hay que ver el contexto. Perfecto. Candidato, lo invito a que giremos un poquito más acá porque vamos a conversar ahora precisamente un tema que puede tener vinculación con ¿Ya? aquello, ¿no? Es seguridad. Conversamos con Carolina Urrejola. Candidato, llegó tu hora. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Candidato, usted habla en su programa de la creación de brigadas populares de seguridad. Cuénteme en qué consistirían. ¿Son civiles que pueden utilizar armas para defender los barrios? Mira, se trata ni más de menos que alguna medida, algo hay ya de eso, ¿no? En cuanto que hay comités de seguridad en barrios, en condominios, etcétera, ¿no? Lo que yo estoy hablando es que tiene que integrarse, evidentemente, la población en forma organizada, ¿no?, junto con la policía. Aún más, la policía no debe ser aquella que va desde afuera, soluciona un problema de delincuencia, lo que sea, allí, ¿no?, y luego se retira. Ok, pero una cosa es un grupo de WhatsApp, instalar botones de pánico. Bueno, pero eso es una cosa embrionaria de lo que tiene que ser más organizado. En este ¿con momento, armas no sé si tú o sabes, sin armas? no sé si tú sabes, pero en distintas poblaciones ya hay grupos de jóvenes que por las de ellos, ojo, sin ningún grado de organización, se juntan en el paradero de micro donde llegan los trabajadores y los acompañan hasta su lugar de vivienda, en forma voluntaria, sin armas, sin nada, arriesgándose muchas veces a cualquier cosa.
O sea, de cualquier manera, la ausencia del Estado, que es evidente en distintos lados, ¿ya? Está siendo de alguna manera... Entonces, eso tiene que ser organizado. Yo entiendo... ¿Y qué orgánica le daría usted? Sí, le daría una orgánica, como se llama, que de acuerdo a la realidad comunal se necesite. Ahora, si tú me dices armados o no, yo no creo que sea hoy día, en la actual realidad, el camino. ¿Y qué efecto tendría, además de poner en riesgo a las propias personas que asumen la seguridad por sus manos y sin la instrucción necesaria? Mira, yo creo que el problema de la delincuencia es un problema que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando recién, ¿no? Y claro, a los delincuentes cuando les mano dura, porque ya es una realidad, están. Pero hay que tratar las causas por qué se producen. Cesantía, una cantidad de condiciones increíbles. Y ahí hay que meterle mano con muchas ganas. Y cuando usted dice mano dura, propone en su programa el aumento de penas para una serie de delitos. Quisiera preguntarle, con ese aumento de penas es muy probable que haya más personas que tengan que ir a prisión. ¿Qué haría con la situación carcelaria hoy, que ya está en un máximo histórico de sobrepoblación? Está sobrepasado prácticamente en un 30%. ¿Qué haría concretamente? ¿Ya? Lo que nosotros hemos planteado como mano dura es una cosa muy simple. La planteé incluso en la otra candidatura presidencial y algunos hicieron unos escándalos, inclusive hicieron unas caricaturas, ¿no? Cuando uno plantea, mira, las cárceles tienen que ser un lugar de reeducación unida al trabajo, a la producción, ¿ya? Y esto no significa ni malas condiciones, todo lo contrario, condiciones más dignas, ¿no? Y al mismo tiempo, a los presos, una vez que cumplen su pena, el Estado debe acompañarlos hacia afuera. Entiendo. Ahora, ¿qué pasa con los agresores sexuales de niños? ¿Qué haría con ellos? Bueno, ahí hay cuestiones que son muy delicadas, ¿no? Hay que entender y hay que ver que algunas son cuestiones que son tan duras, ¿no? Que... ¿Pena de muerte para ellos? Mira, yo no me opongo o no a la pena de muerte, pero es un problema que tiene que discutirse. Que en su programa lo dice, en la parte de protección a la infancia, hay que dice que para violadores pero nosotros lo planteamos en una nueva democracia, no la planteamos en lo que hay hoy día, en un gobierno nuestro. ¿Y cómo sería porque la pena de muerte en un gobierno como de Kaiser o de Kass sería una barbaridad, estaríamos en el lejano oeste. ¿Te fijas? Pero, indiscutiblemente, en una nueva democracia, serían para determinados casos muy particulares, porque no puede ser cualquier delito. En este caso, ¿ya? entonces, sí, pena de muerte en esta idea de la democracia que usted tiene. Pero sería eso a través de un proceso que tiene que ser discutido ampliamente por la población con un plebiscito y tiene que cambiar entonces la legislación. Claro, porque tenemos convenios internacionales que nos impiden reponer la pena de muerte. ¿Usted estaría por desdecirse de esos convenios? Te digo, es un problema de discusión nacional, que tenemos que instalarlo en forma democrática, resolverlo. Es que eso no es lo que dice su programa, no dice que sea un tema de debate, pero de plebiscito. El programa nuestro son lineamientos programáticos, a diferencia de otros candidatos que están constantemente cambiando su programa y renovándolo. No, es eso lo que nosotros entregamos a CERVEL y tal cual, y a partir de eso yo respondo. Ahora, respecto de las cárceles, ¿no alcanzaría a hacer esta idea que usted tiene en 4 años? ¿Qué le ofrece a la ciudadanía como una respuesta a lo que hoy está pasando con el crimen organizado, que además opera desde las cárceles? Mira, si nosotros llegamos al gobierno, seguramente una de las primeras medidas va a ser apoyarnos en toda la organización popular. Desde los sindicatos, fortalecidas las uniones comunales, las juntas de vecinos, las organizaciones territoriales y todo el delito, tanto de cuello y corbata, que del barrio Alto, que es enorme, porque hay delitos increíbles como lo que sucede con las empresas que se coluden y todo eso, y tienen clase de ética, ojo, ¿ya? Y ahí sí que hay problemas muy serios. ¿Y usted cree que con este fortalecimiento de las organizaciones comunales, porque va a haber un control, va a haber menos delitos? Sí, porque va a haber un control social sobre aquel que comete el delito. Le entiendo. ¿Ya? Si usted llega a la moneda, Eduardo, ¿levantará el estado de excepción en la macrozona sur? Absolutamente. ¿Y cómo pretende evitar los delitos o combatir los delitos que allí se producen? Mira, a ver, lo que allí existe, una lucha histórica del pueblo nación mapuche por sus derechos nacionales y por sus derechos territoriales. Y eso debe ser resuelto discutiendo y conversando con todos los incumbentes, independientemente de la forma de lucha que han tenido que tomar para hacer evidente sus reivindicaciones.
¿Usted no considera que son organizaciones terroristas? No, ¿Usted indultaría a Héctor Yaitul, por ejemplo? absolutamente. Y a los otros Al miembros día de la uno. GAM? Al día uno. Y a los miembros de la UAM también que han atentado contra trabajadores forestales, trabajadores de distintos, digamos, instalaciones, infraestructuras en la Araucanía. Mira, nosotros estamos por la libertad de todos los presos políticos mapuches. La solución que es para ¿Son el todos Gualmapu presos políticos? es una solución política. Y como es política, hay que tratarlo desde ese punto de vista. Los que Si le asesinan quieren colocar... trabajadores, Eduardo. ¿Ah? Los que asesinan trabajadores en la Araucanía. Ahora, ¿Son presos políticos? a veces, no todos, hay que analizar en profundidad dónde está la mano. No olvides que ha habido montajes en la Araucanía que son impresionantes. El otro día estuve justamente con la mamá de Matías Catrileo, ¿no? Y Pero ese es un caso que no es se un reveló caso. que había sido un montaje de carabineros. No es un caso. Yo le Hay pregunto, muchos casos que son montajes en la ¿usted cree que Araucanía. todos los casos Hay que son analizarlo montaje? en profundidad. Lo vamos a analizar caso por caso y lo vamos a ver. Y lo último, ¿usted cree que las Fuerzas Armadas debieran tener un rol en el orden y la seguridad pública? Las Fuerzas Armadas nosotros pensamos que tienen que cambiar de carácter para ser aceptada y querida por la gente. Y si no ¿Usted cree cambian que de no son carácter, no pueden jugar un papel ahí. Gracias, candidato. ¿Usted Ya. indultaría incluso a los que asesinaron a los 3 carabineros, candidato? Y los apilaron en una camioneta y los trasladaron y quemaron los cuerpos. ¿Los indultaría? No estoy diciendo eso, pues he Por dicho eso se lo estoy recién que preguntando. vamos a discutir Pero los por eso se casos lo en estoy particular. preguntando. Y en ese caso que lo estoy En ese planteando. caso, vamos a discutir en profundidad, porque yo te digo, en la gente en general, inclusive en el Gualmapu, en las comunidades, ¿no? Existe una desconfianza absoluta sobre lo que plantea la Fiscalía, lo que plantea, en definitiva, la justicia. No hay confianza. No, yo Entonces, no estoy tenemos que preguntando- analizar disculpe, más yo no le estoy a fondo preguntando- porque todavía Eduardo, no me compro disculpa. Yo le estoy preguntando a haya las sido comunidades, le estoy preguntando a usted, eventual presidente de la República. ¿Usted indultaría incluso a quienes asesinaron a los carabineros? No, porque siempre que sea asesinato, vamos a discutir qué mano hay detrás de todo eso. ¿Ya? Candidato, vamos a bajar las luces para conocer un poco más de Eduardo Artés. Candidato, conversando con su círculo más cercano, la verdad es que ha sido bastante difícil ingresar a la persona detrás del personaje público, conocer un poco más de usted, acceder a imágenes de usted. De lo que hemos logrado saber, por ejemplo, sabemos que usted quedó huérfano de madre a muy temprana edad, incluso antes del año de vida. ¿Eso es correcto? Así es. Correcto. Vivió un tiempo con unas tías y después con su padre. No, siempre entre mi padre y unas tías. Tuve, dentro de las limitaciones materiales, una buena vida, digamos, de ¿En San cariño Vicente? y todo eso. ¿Ah? ¿En San Vicente? Estuve en San Vicente de Tahuatahua, en San Felipe, aquí en Santiago, en fin. ¿Y limitaciones materiales? Materiales sí, porque Pobreza. éramos de origen muy humilde. Mi papá tenía segundo año preparatoria, zapatero remendón, campesino, obrero metalúrgico. Yo mismo fui obrero metalúrgico desde los 14 años en adelante. Empezó a trabajar como obrero a los 14 Así años, es. mientras estudiaba. Así es. Estudié toda mi educación media, que en ese tiempo era humanidades, en el Liceo Barro Borgoño, pero en la noche. Yo trabajaba en cerrajería, en construcciones ¿Se metálicas. recuerda qué empresa era eso? A los 14 años trabajando ¿Ah? como obrero metalúrgico. Era una empresa, era un taller familiar. Ajá. ¿Ya? ¿De su Estaba familia? mi abuelo, mi Ya, padre. y la empresa etcétera. de la familia. Sí, claro, pero trabajaba desde las 8 de la mañana hasta de las 6 de la tarde. De ahí me acuerdo que tomaba un poco de detergente con agua helada, como correspondía, porque uno queda todo engrasado con todo aquello. Una ducha rápida, ¿ya? Y de ahí, así sea en invierno, y me iba corriendo a estudiar al Barro Borgoño. También sabemos que se casó, que tuvo un matrimonio, más o Así menos es, 15 a los 20 estuvo años. casado. Sí, señor. Y hemos tratado de buscar incluso imágenes de usted de joven, porque por ahí leímos y le quiero mostrar esta imagen, que es un muy joven Eduardo Artés, imagen que conseguimos recién durante esta jornada. ¿De qué época es eso más o menos? Eso, y yo tenía ahí 19 años. 19 años. Así es. ¿A qué edad se casó Eduardo? A los 20. El año después de esto. Sí, sí. ¿15 años de matrimonio? Más o menos, sí. Sí, Después sí. se separa. Me separo, sí. Ya, y ahora tiene una relación como de 30 años. Sí, más o sí. menos. 30 años de Sí, relación. la vida ha sido así. Ha sido así. Pero enviudó de su primera esposa después. Hace un año atrás que... Falleció Yo ella. nunca me separé legalmente de ella porque Ya. en realidad no era un tema, pero eso. Y tiene 2 hijas. 2 hijas, sí. ¿Cómo y se un llama? nieto.
2 hijas y un nieto. O sea, es el abuelo Eduardo. Así es. ¿Y cómo se lleva con su hija? ¿Cómo es la relación con ella? Es muy buena con las dos. Una es profesora, igual que usted. Sí, una es profesora de literatura en una ¿Ella es universidad. María Teresa? María Teresa. Y la otra, la Patricia, Actriz, entiendo. sí, es actriz y directora de teatro. ¿Ha ido a sus obras de teatro? Sí, sí, maravillosa. ¿Y están ellas también? Yo creo involucradas que en la ella campaña, es una ¿no? de las mejores, y esto ya me sale ahí lo de padre, ¿no? En el teatro político tiene muy buen desarrollo. Ubícala y vas a ver. Hace teatro Es político. de, ¿Y están de gran comprometidas calidad. con su campaña también? También. Oiga, Eduardo, hay mucho misterio a propósito de esa época suya, de su juventud. Yo, así como averiguando, entiendo que usted, yo le he preguntado fuera de micrófono si tiene formación militar o paramilitar, me dice, no puedo hablar de eso. No, porque no tiene sentido. No, porque usted reivindica de alguna manera la organización popular, Bueno, a ver, los Yo entiendo que comunistas- usted estuvo varias veces en Albania. Dos En la veces. época, en los 70. Estuve el 76 y el 86 en Albania. ¿Recibió instrucción militar ahí? Estuve 3 meses allí. Los comunistas, los que queremos la revolución, tenemos ideológicamente y desde un punto de vista de la cultura una formación militar. Porque nosotros soñamos con un nuevo orden social y sabemos, como pasó el 73, que la oligarquía va a llegar el momento que te va a decir hasta aquí llegaste y no puedes seguir más adelante. Y te van a reprimir, te van a asesinar, te van a degollar. Espérese, Y entonces, todo lo que pasó con el golpe de Estado. Es que estoy pensando en la edad que tenía usted para el golpe. Usted estaba, si no me equivoco, en la escuela normalista, el golpe lo pilla a medio camino en Sí, su de formación. la escuela normal Abelardo Núñez. Y termina siendo... Llevaba 6 meses ahí. Nada, y termina siendo profesor de la Universidad Técnica del Estado. Universidad Técnica del O sea, Estado. cuando usted va a Albania, perdona, a prepararse militarmente, ¿está preparado para la revolución? No, ideológica y políticamente. Pero está con esa disposición. Mira, yo empecé a participar en política, no sé si a los 12 o a los 14 años. Yo llegando a Santiago ya participaba y tuve esa inclinación de muy niño. ¿Ya? Y a los 14 años yo estuve en Osorno, me acuerdo, en alguna zona, y caí detenido, digamos, apoyando a unos campesinos en una toma de ¿Qué fútbol. edad tenía ahí? Más o menos? 14 años. 14 años ya cayó detenido. Porque en la época del golpe, muchos de los dirigentes que marcaron la política chilena en los 90 eran muy conocidos y de usted no se tiene mucha noticia en esa No, época. porque Usted era del Partido Comunista Revolucionario. Que es Yo al distinto Partido principio Comunista. era de lo que era Espartaco, ¿no? Que fue una organización cuando hay un grupo nomás dentro de lo que es la división del movimiento comunista, y de Espartaco nace el Partido Comunista Revolucionario PCR. Sí. Ya, y yo fui miembro de allí, del PCR, durante mucho Que tiempo. después el Partido Comunista Acción Proletaria. Y después, cuando ya viene toda una crisis ahí, nosotros formamos, quien habla, me toca encabezar la formación de lo que es el Partido Comunista Chileno. O sea, usted no Proletario. estuvo por el plebiscito. Sí, llamamos, me acuerdo cuando fue el no y el sí, ¿te acuerdas que era eso? Sí, Ahí estamos el 88, y planteamos por un no, sin ilusiones, la lucha continúa. Ya, ese es Eduardo Arte. Y esta cercanía que tiene con el régimen norcoreano. Yo conversé alguna vez en la radio con usted y usted me ¿Ya? dijo que fue una sola vez a Norcorea, estuvo como 7 días, 5 días, algo así, un viaje corto. Un poquito más. ¿Conoció a Kim Jong-un o eso es Estuve parte de la cerca, mitología? no lo Pero conocí. cerca, así como, Así estamos, como nosotros. estamos acá. ¿Conversó con él? ¿Tiene fotos con él? No, no tengo fotos con él. No se puede fotografiar con él. Yo te cuento, porque ellos son muy buenos para las exposiciones de flores y tienen lugares permanentes Y con de la armas exposición de también. flores. Entonces, estaba yo en una exposición de flores ¿Ya? y de repente aparece. ¿Quién? Claro, El Kim líder Jong-un. supremo. Y bueno, y ahí la gente, y se arma un poco el asunto, pero fue una cosa simpática. Ya. Bien, pues candidato, le agradezco por esto, conocer un no es poquito por más, qué. por supuesto que es interesante. Le pido que giremos, avancemos en este reloj, vamos a girar hacia don Nicolás Vial, porque le va a preguntar sobre una temática que es fundamental para la persona, la calidad de vida. Conversamos con Nicolás Vial, Hola, candidato, llegó tu hora. Candidato, buenas noches nuevamente. Muy buenas noches. En su programa es bien interesante, calidad de vida abarca distintos puntos, pero también desde la base de lo que es la clave de su mirada de gobierno, ¿no? En términos de la industrialización, porque esto se ramifica, digamos, para todo lo que es la vida de la sociedad del pueblo. Así es. Ahora, hay un punto interesante en términos de cómo darle energía a esto. Y usted habla de la energía nuclear,
que es muy distinto a otras candidaturas que no lo llevan. De hecho, dice, Chile debe impulsar el desarrollo de la energía nuclear que por su enorme potencial podría constituir la base de la industrialización. ¿Cuántas centrales nucleares, si usted fuera presidente, deberían instalarse en Chile? Bueno, ese es un problema que va a haber que estudiarlo más en profundidad. Pero nosotros en principio no podemos rechazar ningún tipo de energía y pensamos que la energía nuclear ya existe la tecnología, la ciencia, para que sea absolutamente segura. Absolutamente segura. Incluso hoy día, en la construcción... Si en un país sísmico. Incluso, hoy día se puede construir con calidades que te pueden soportar casi 15 grados. Un terremoto de 15 grados, ¿tú sabes lo que significa eso? Significa que no queda la tierra, da lo mismo lo que pase, porque se parte la tierra. Ahora, pero... ¿Te fijas? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si existe esa capacidad tecnológica para tener esa seguridad con un reactor, podemos hacerlo. La ciencia y la tecnología, claro, pueden dar seguridad, pero vivimos en Chile y sabemos que solamente por el tema de los sismos, de los terremotos, ¿habría que plebiscitar la energía nuclear en Chile, por ejemplo, la posibilidad de centrales nucleares? Bueno, yo Digo, creo... porque la impresión está, digamos, daría susto, miedo. Mira, yo te voy a decir, la vez pasada, cuando llevamos, porque esto nos planteamos primera vez, ya segunda vez que lo decimos, los científicos que trabajan el tema nuclear en Chile, que no compartían totalmente nuestras opiniones sobre otros temas, sin embargo, nos felicitaron por aquello, porque es una necesidad, es una energía limpia, que si es bien trabajada no produce ningún problema. Hay una cantidad de países en Europa, entre otros Francia, ¿no es cierto?, que tiene su energía prácticamente a través de la energía nuclear. Ya, usted habla de energía limpia y quiero también ir a otro punto, sobre el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, una crítica a las empresas que han destruido el medio ambiente, que han extraído todo el medio ambiente. Hay un análisis con respecto a eso, pero en el minuto de hablar de medidas, usted dice, y cito, habrá que priorizar en una primera fase la industrialización por encima de los problemas ecológicos. Claro. ¿Hasta qué punto priorizamos la industrialización que uno entiende como chimenea, me explico, y luego el tema medioambiental? Mira, a ver, nosotros planteamos la reindustrialización del país, ¿ya? Indiscutiblemente que tiene que ser de acuerdo a la tecnología que dominamos hoy día, que tenemos que pasar a una tecnología superior. El país tiene que llegar a eso. Y hay que tomar las medidas. Nosotros, y quien habla, soy marxista. Y los marxistas decimos, como lo decía Carlos Marx, ¿no es cierto?, que el capitalismo destruye las dos fuentes de la riqueza. Al trabajador y a la naturaleza. En ese tiempo no se usaba tanto el término medio ambiente. Federico Engels, que es el otro padre del marxismo, te dice que lo que se le hace a la naturaleza, en definitiva, se le hace al ser humano porque somos parte de aquí. Ya, pero usted prioriza, digamos, lo que es la industrialización por sobre Bueno, solucionar en este el problema momento ecológico. tenemos que desarrollar aquello, pero eso sería en términos, digamos, en lo inmediato. Pero existen ya las condiciones para que eso prácticamente sea de menor impacto. Bajémosle un ejemplo, bien concreto. ¿Qué haría usted con el cordón industrial de Quintero Puchuncaví? Mira, yo estuve cuando se planteó cerrar ventanas. Me invitaron los dirigentes sindicales y tenían tomado, digamos, el lugar. Estuve con la asamblea con ellos. Y ellos me explicaban que el tema fundamental era allí, ¿no?, que simplemente no se quería invertir en determinados filtros que podía permitir, ¿no es cierto?, que la fundición continuara sin daño ambiental. Usted nos sacaría toda la industria de ese sector. No, al contrario, aplicaríamos una tecnología avanzada, porque así como en Hamburgo hoy día existe una planta que refina y procesa el concentrado de cobre que va desde Chile y no contamina a esa ciudad alemana que vaya que estarían alegando, porque esa tecnología no la podemos tener nosotros. Hablemos de vivienda, también relacionado. Inmobiliarias monopólicas, constructoras monopólicas, productoras de materiales de construcción monopolistas. Usted plantea que si eso se da, el Estado tiene que tomar parte de eso. Así es, absolutamente. Hoy Ya. día tenemos un déficit de ¿cuántas viviendas? Perfecto, pero solo como dato, en constructoras, porque es bien amplio el espectro, digamos, hay 200 empresas. O sea, son 200 empresas que estarían en el Estado, que serían nacionalizadas. ¿Cómo desarrollar entonces? No, a ver, nosotros tendríamos Sería una gran empresa constructora del Estado. Nosotros tenemos una política central, ¿no?,
una dirección política desde el Estado y eso en todos los ámbitos de la economía. Y yo creo que una gran parte de la empresa privada, porque van a tener las ganancias, van a tener una cantidad de cosas, se tienen que adecuarse a esa dirección. No es el mercado el que vaya solamente adelante. Pero ganancias termina siendo inversión también, Inversión, capital, sí, y termina sí, sí. siendo desarrollo de proyectos inmobiliarios, sociales o particulares. Pero claro, pero el Estado, digamos, va a dirigir, ¿no?, aquello. Y los que no estén de acuerdo, bueno, tendrán que ¿cómo se llama?, participar. Pero hoy podría dirigir el Estado eso, Sí. ¿cómo está actualmente? No, este Estado como está, no, pues planteamos un nuevo Estado, nosotros hablamos de una nueva democracia, ¿Y por qué no este? porque este es un Estado neoliberal, adecuado al neoliberalismo. La Constitución del 80... Con el actual gobierno. Sí, el actual gobierno da lo mismo, porque el actual gobierno es un administrador del sistema neoliberal. No ha hecho nada para superarlo, en nada. Es ¿qué cosa ha cambiado? Absolutamente ¿Te nada. pregunta usted? Nada. Bueno, es lo que yo te digo. Entonces, claramente nosotros queremos cambiar aquí. El presidente Boric no ha cambiado nada en términos, por ejemplo, de vivienda. No, por en esas habitaciones. bueno, ¿y a cuánto tenemos un déficit? ¿Cuántos campamentos tenemos en Chile? Más de 1.500 campamentos reconocidos oficialmente. ¿Qué haría usted con las tomas a todo esto? Las tomas es una... ¿Se desalojan o no? ¿Se cumple la ley? Las tomas han sido una manera de construcción de ciudad en Chile. Histórico, claro. Histórico. ¿Ya? Porque no se resuelve el problema. La vivienda es un derecho. No es un privilegio. O sea, es válido tomarse un terreno para La gente levantar tiene una que vivir vivienda. en algún Y lado. vivienda de malas condiciones. en Bueno, general. pero a ver, ¿tú crees que alguien va a ir a una toma a vivir mal, a no tener alcantarillado, no tener agua, tener problemas con la luz? Ejemplo, la con megatoma de el San barro Antonio. en el invierno. Candidato, la megatoma de San Antonio. Hay un proceso judicial, se aplazó Sí, sí. nuevamente. Sí, hay un proceso, ahí son como 14.000 personas. ¿Qué haría usted como presidente? 14.000 personas. Sí, claro. Bueno, vamos en ese caso, como en todas las tomas, trataremos si están ubicadas en los lugares que correspondan o no. El Estado tendrá que invertir, ¿no?, para 30 segundos. Perfecto. para quedar con el terreno o no, pero ese es un problema que hay que resolverlo en concreto. Déjeme lo último. El fin en el sistema de concesiones, especialmente en la autopista, en la conectividad. ¿Qué pasa con la eventual judicialización? El Estado tendría que invertir en infraestructura y mantenimiento y terminar los contratos de deuda, que es difícil. A ver, los contratos fueron hechos para una cantidad X de vehículos. Han pasado el tiempo, se han renovado, con nuevas garantías aún, con nuevos cobros. Y más encima, la cantidad de vehículos que hoy día pasa es el doble. Las ganancias han sido estratosféricas las que tienen aquellas empresas que tienen concesionadas Gracias, candidato. las vías. Gracias, candidato. ¿No hay por qué? Oye, candidato, los geólogos y los físicos nucleares quedaron dando vuelta en círculo con un terremoto grado 15. Lo más grande No, que por se eso, ha habido un en la grado humanidad 15 no es queda nueve. tierra, Por eso no digo, queda planeta, en se Fukushima parte el fue planeta. grado 9 en Japón y hubo meses de filtración. Por eso, se Entonces, parte el planeta. Y Sí. si tú tienes hoy día la ¿Dónde tecnología está esa tecnología? para tener construcción con eso, pregúntale a los ingenieros. ya, no, y pero vas a ver es que es usted posible. cita eso. ¿No sabe dónde está eso? ¿Ah? ¿Dónde está No, en este disponible momento no te puedo decir dónde porque no tengo el dato. Ya. Hubiera sabido que me iba a preguntar. No, porque te como lo usted lo traigo, dice, pero imagínese lo usted veo. en Japón con un terremoto grado 9, el desastre que quedó. Candidato, vamos a hablar de cómo sería su gobierno. Con Valentina Reyes, candidato, llegó tu hora. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, candidato. Candidato, si usted llega a la moneda, ¿cuál sería su primera medida como presidente el 11 de marzo del 2026? Llamo una reunión a todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de los pueblos originarios, a todos. Y le ¿Para digo, qué? este es el gobierno de ustedes. A fortalecer todo el tejido social. Todo. De una. Fortalecer los sindicatos, todo aquello, porque los cambios que nosotros proponemos necesariamente va a tener una resistencia, ya fundamentalmente del gran empresariado, de los norteamericanos sin duda, que están muy agresivos, injerencistas en todos los asuntos de América Latina, ¿ya? Y vamos a tener que tener una capacidad de responder frente a eso. Esa sería la primera medida. Bien.
Quiero avanzar a otro tema. Te podría decir otra, pero no importa. Pero le pregunté por la primera, entonces está súper bien, respondió mi pregunta. Usted habla en su programa de una asamblea constituyente. Así es. Es una columna vertebral de su programa. ¿Cómo aprobar una reforma constitucional que permita el funcionamiento de esta asamblea constituyente? Nosotros, en toda la historia de Chile, nunca hemos tenido una asamblea constituyente. Nunca. Porque los dos procesos que tuvimos en Chile eran cualquier cosa menos una asamblea constituyente. Tuvimos una convención, en la medida de lo posible, pasito a pasito, a los tipos Patricio Elwin, que no dio cuenta de más allá. ¿Cómo entendemos una asamblea constituyente? Donde el originario, quien tiene el poder en forma originaria, el pueblo, se exprese. Pero, candidato, mi pregunta es cómo usted aprobaría una reforma constitucional para lograr que esta asamblea constituyente se materialice. Bueno, haríamos un plebiscito vinculante. ¿No es Para cierto? eso se necesita una reforma constitucional. Bueno, pero si yo llego al gobierno, tú comprenderás que tendré todas las facultades. ¿Y el Congreso? El Congreso yo creo que va a tener que alinearse con lo que diga la mayoría. Y seguramente gran parte de los parlamentarios estarían de acuerdo. Pero el Congreso Nacional tendría que aprobar esto y usted, ¿a qué fuerzas políticas convocaría, por ejemplo, para aprobar esta reforma constitucional? Mira, si ¿Quién cree que lo apoyaría? nosotros llegamos al gobierno, no tengas ninguna duda que mucha gente que hoy día duda sobre los cambios ya no estaría dudando. ¿Por qué? Porque tendría en cuenta, se había transformado su forma de pensar, dado la gran mayoría que nosotros alcanzamos para llegar al gobierno. O sea, no puede haber una disociación tan fuerte, ¿no? ¿Usted iría a buscar entonces los apoyos, por ejemplo, del Frente Amplio o el Partido Comunista, que son sectores políticos que usted critica fuertemente? No sé si lo iría a buscar así en forma individual, pero se daría en forma natural. ¿Usted cree que se haría de forma natural? Así es. O sea, lo que ha sido difícil gobernar por tanto tiempo para los últimos gobiernos, ¿usted cree que a usted se le daría más fácil? Una cosa muy simple, porque resulta que nosotros no apoyaríamos en la organización social. Mira, cuando se nacionalizó el cobre en 1971 con Salvador Allende, eso se logró que el Parlamento, en forma unánime, votara a favor. ¿Por qué votó? La derecha también votó a favor. Una cosa muy simple, porque desde el sindicato de panaderos hasta el SUTE de profesores, hasta los sindicatos de trabajadores del cobre, los intelectuales, la cultura, todos hablaban de que era necesario nacionalizar el cobre. Y se convirtió en un grito nacional. Cuando es eso, por eso yo te decía, la primera medida me junto con todas las Lo organizaciones vamos a ver sociales. después en economía. Candidato, vamos a las relaciones internacionales, también algo importante en su gobierno. ¿Cómo definiría usted lo que pasa en Venezuela? Lo que pasa en Venezuela es un tema de los venezolanos, primera cuestión. ¿Ya? Entonces, es tan fácil, ¿no?, hablar, hacer caricaturas. Lo único cierto que yo veo allí, que hay un gobierno que tiene una cantidad de sanciones, pero impresionante, ¿ya?, que le han inclusive robado, por decirlo menos, una cantidad de, ¿cómo se llama?, depósitos bancarios que ha tenido en Londres, en ¿Para Estados usted es Unidos, una democracia plena lo que se vive en Venezuela? En primer lugar, yo no creo que exista una única forma de democracia. ¿Y qué democracia sería la venezolana? ¿Ya? Mira, yo estuve para las elecciones, ojo, Sí. allá, estuve como observador. Y te puedo decir concretamente que vi algo que ni siquiera en pesadilla lo podías ver aquí en tiempo cuando nosotros sí que tuvimos una dictadura, ¿no? Cómo trataba inclusive parte de la prensa en televisión al gobierno. Y la gente puede discutir en la calle, lo hacía. ¿Y cómo trataba el gobierno a los opositores? Bueno, hay una cantidad de opositores. ¿Cuántos candidatos fueron esa vez? Como 8. Estuve en las manifestaciones, estuve en los lugares de votación, donde estaban los apoderados de las distintas listas, ¿no? O sea, yo no sé, puede que haya una cantidad de cuestiones que a lo mejor podríamos entrar a discutir más allá, pero darle el carácter de dictadura y compararla con la dictadura de Pinochet, es que al menos es un desatino. Candidato, dado el contexto actual que se vive en Venezuela, ¿usted teme que exista una intervención futura de Estados Unidos en Venezuela? Yo creo que si a Estados Unidos se le ocurre intervenir militarmente, va a acabar su tumba. Una cosa muy simple. Porque América Latina entera, los jóvenes de América Latina, la gente va a reaccionar. Porque la injerencia militar
la invasión de una potencia como es Estados Unidos sobre cualquier país de América Latina, independientemente de las contradicciones internas que tenga el país, es algo que no se debe soportar. Y si usted fuera presidente de Chile, ¿defendería a Venezuela en un contexto como el que estamos hablando? Estaríamos contra la injerencia y el intervencionismo en cualquier país de América Latina. Candidato, el presidente Gabriel Boric ha insistido en las sospechas sobre la responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro en la muerte del teniente Ronald Ojeda ocurrida acá en nuestro país. Si usted fuera presidente, ¿seguiría la línea que ha marcado el presidente Gabriel Boric en este tema? La línea de la sospecha es una cuestión que cualquiera puede tenerlo, pero no lo puede expresar. Tú no puedes hablar de que sospechas. Tienes que hablar a partir de certezas. ¿Hay una investigación de la Fiscalía? Bueno, tiene que hablar desde la certeza. Cuando tengamos certezas, actuamos de acuerdo a eso. Mientras tanto, es una actitud irresponsable no colocar estos elementos a nivel de la sospecha. ¿Usted restablecería relaciones con Venezuela? Absolutamente, por una cosa muy simple, porque es necesario. Aquí hay una gran cantidad de venezolanos que necesitan documentos, que necesitan inclusive volver a Venezuela, como muchos de ellos cuando tú conversas lo expresan. Te dicen que están acumulando algún tipo de dinero para volver, en fin, tienen alguna manera. Y eso, si están las relaciones rotas, no se va a lograr. Bien, gracias, candidato. No hay por qué. Candidato, a lo largo de su vida pública, de las 3 elecciones que ya lleva en el cuerpo, 3 procesos electorales, usted ha dejado alguna trazabilidad de dichos, hechos, y parte naturalmente de lo que está en su programa de gobierno. Quiero que revisemos parte de las propuestas de su programa de gobierno. Lo que usted habla a propósito, por ejemplo, de la no discriminación, que es un tema muy importante, por supuesto, para la dignidad de las personas. Lo revisamos, mire, y se lo leo a continuación. El gobierno patriótico popular, que es lo que usted propugna, promoverá una cultura antirracista, tolerante y no discriminadora desde el jardín infantil, y agrega de más adelante, de ahí en adelante. O sea, tratar al ser humano con respeto, sin discriminación, ¿verdad? Sin Absolutamente. racismo. Quiero mostrarle otra parte de sus intervenciones, y para esto vamos a correr el siguiente video. Toda persona deberá ser evaluada por su acto y no por su origen. Mire, esto está en su programa de gobierno. Vamos a ver el siguiente video y lo vamos a contrarrestar con lo que usted propone. ¡Porque me estaba muriendo de hambre! ¡Puta que está delgadita, mujer! ¡Está delgadita! Ay, pero señor, por favor. Oye, no se ahí, no vengáis a insultar. No insultes, estás en Chile y no tenés ningún derecho a estar aquí en territorio nacional a insultar a chilenos. ¿Qué te crees tú, carajo? ¿Ya? Date la media vuelta y sale por allá. Ya, dos cosas. Primero, pero deja contarte, sí, si no sí, te puedo- le pregunto por el chileno. Usted, puta que estás delgadita, usted está haciendo una evaluación. A ver, pero un juicio es que no sobre te la voy a física de responder la ahí persona. si no te puedo explicar el Explíquemelo. contexto. ¿Ya? Estábamos frente a la Embajada de Venezuela, llega un grupo de opositores al gobierno de Venezuela, con esta persona, con unos guardaespaldas, ¿no? Y empieza a gritar una cantidad de barbaridades. Chichichi, viva Piñera Pinochet, estaba en ese momento Piñera de presidente, y hacernos gestos y a los comunistas otra vez, los vamos a, ¿cómo se llama? Y una cantidad de groserías. Eso fue subiendo de tono, ¿ya? Y cuando pasó aquello, nos empiezan a echar. Entonces yo le digo, tú no tienes ningún derecho, porque tú no me puedes echar porque estoy yo acá. Nosotros somos chilenos, no nos van a ir a echar, porque subió todo eso. Megavisión, quien graba aquello, debería haber colocado todo completo. Pero como siempre se pone la cuñita, ¿ya? En todo caso se dio en ese contexto. Ahora bien, claro, y fue una cosa ya de todo el rato estarnos amenazando que nos va a pasar lo mismo. Te voy a decir más. Al momento después llegaron motonetistas que me amenazaron de muerte. Estaba Carabinero. Carabinero me pidió que yo hiciera la denuncia. Hice la denuncia. Nos fuimos a juicio y a los responsables lo hicieron durante un largo tiempo al no poder acercarse a 3 cuadras de distancia de donde Ya, yo estaba. está bien. Entonces, ese era el contexto concreto. Espérese, ya, Porque si no, entiende el se distorsiona contexto. Ok, absolutamente. Usted ya da el contexto.
Pero usted propone tratar a las personas sin discriminarlas, no ser racista. Y ahí hay dos momentos que a lo mejor a usted se le arrancó nomás y le dice, puta que estáis gordita, flaquita, Bueno, le pero dice, yo estaba burlándose aquí, como del... hijito, estaba gritando una cantidad de barbaridad y, bueno, y entre otras, entre Otra medio todo, delgadita, le dice. de repente grita, estamos muertos de hambre, qué sé yo. Y en realidad no se notaba que estuvieran muertos de hambre. Y Ya. te lo digo así de simple, fue muy molesto, Ya, y aunque pero no no sea- fue un acto más allá que reflejo del debate, de la Ya, pero es que confrontación usted piensa violenta así, que estaba no en es que ese usted momento. discrimina a la gente por su apariencia. No. En ese momento se le... No, se no, le dio un fue- cambio, se fue le porque arrancaron- fue dentro se le de- sacaron los choros del carato. Bueno, por último, tómalo así, pero fue eso. Fue eso. No es un problema de discriminar. Ya, y lo otro es decirle, tú estás en Chile, no tienes ningún derecho. No, pues no tienes ningún derecho a echarte, pues, viejo. O sea, ¿cómo tú va a venir alguien y te va a decir tú no puedes estar acá? ¿Y dónde está O sea, si la solidaridad ley de la y Constitución, acogida a la el país me persona? permite. Ya. Yo no la estaba echando a ella. Ella vino a provocar encima. Usted le dice, ándate si acá. tú ves, claro, si tú ves que éramos un bloque que estábamos allí, ella se viene encima con un grupo de provocadores a gritarnos, a increparnos, a decirnos grosería, amenazarnos ¿Actuaría de nuevo igual? con todo eso. ¿Usted ¿Ah? haría lo mismo si le pasa algo así? Hay que Porque estar en el- está bien, yo hay le que entiendo- estar en el Eduardo, momento con- Eduardo, yo le entiendo el contexto. hay que yo estar creo en el la momento gente entiende el concreto. contexto, pero también a lo mejor usted ha hecho una reflexión, porque este video no es primera vez que usted lo No, revisa, lo ha visto no, varias no. veces, y a lo mejor no se siente cómodo viendo cómo reacciona, porque no es una buena reacción. Mira, Denostar a una persona de esa manera no es bueno. bueno, pero yo creo Menos de un si líder tú político, estás, a eso me refiero. Tú estás frente a eso y te están riéndose en la cara, amenazando que te van a desgollar, te van a matar como en el tiempo de Pinochet, ya, y viva chi, le, viva Piñera, Pinochet y a los comunistas otra vez, todo el rato y provocándote, empujándote. ¿Qué haces? A ver, yo no me estoy justificando, estoy diciendo el contexto. Correcto. Ya. Y por eso yo le pregunto, entendiendo ¿O qué el hubiera contexto, sido mejor? Que yo también le empezara a gritar No. que por amenazándolas eso, de muerte. si pasara de nuevo, quizás reaccionaría igual. Ojalá que no. Ojalá que no, porque no corresponde, digamos. No le gusta esa reacción. No, porque es una reacción, digamos, del punto de vista de una cosa personal, no corresponde. Ya. Y es así de simple, pero Está pero bien, es eso. se entiende, se Te dan entiende. el contexto que te Se, digo. se entiende el contexto y ahora se comprende mejor el momento. Vamos a avanzar precisamente porque usted ahí está discutiendo con migrantes venezolanos. Y le pido que giremos un Así es. poquito porque vamos a hablar de ese tema. Me parece. De migración con Montserrat Álvarez, candidato, llegó tu hora. Hola, Monse. Candidato, es que justamente para seguir el hilo de lo que estaban conversando, ¿qué haría usted respecto a los migrantes irregulares, específicamente los venezolanos, que hoy día es el grupo más grande de migrantes que están irregulares en nuestro país? Estos migrantes hoy día no pueden obtener papeles. Chile no los puede expulsar porque hay prohibición de que aterrice cualquier avión, ya sea comercial u de la FACH en el territorio venezolano. ¿Qué haría con esta cantidad de venezolanos irregulares en nuestro país? ¿Cuál sería su medida? Bueno, lo primero, hay que tomar contacto con el gobierno venezolano, independientemente de la valorización que tú tengas de los asuntos internos de ellos o no. Eso es lo primero, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque antes que se interrumpieran las relaciones, constantemente estaba saliendo un vuelo de retornado pagado por la Embajada de Venezuela que volvían hacia Venezuela. Había un proceso, hubieron varios vuelos en esa dirección. Se interrumpe aquello. Eso hay que retomarlo. Ya, pero aquí hay que dejar una cosa clara. Quien interrumpe, finalmente, quien cierra la embajada es Venezuela en Chile. Bueno, quien cierra el consulado es Venezuela Claro, en Chile. pero ¿por qué Quien cierra? no deja aterrizar aviones Claro, es Venezuela pero a bueno, los aviones ¿por qué? chilenos. Por una acción irresponsable del gobierno de Chile y de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. En cuanto a ¿Cuál fue la acción la irresponsable? elección, claro, la posición que tomó Chile fue incorrecta. Y te voy a decir más, yo cuando estaba allá, y te lo puedo decir, me encontré con Gamburi, ¿no? Jaime Gamburi. Jaime Gamburi. Ex embajador de... Eres embajador, ahí estaba en Venezuela. Nos encontramos y me dice, hola Eduardo, y tú siempre ahí, porque él también se declaró marxista-leninista alguna vez, ¿no? Y dirigía el MAPU, que se llamaba el MAPU Gamburi, ¿no? Y era marxista-leninista, así se llamaba él. Entonces me saluda, muy amable, yo me sonrío y le dije, bueno, cuéntame la verdad. ¿Cómo van a ser los resultados? Mira, no me digas lo que te dice el gobierno porque tú tienes que repetir lo que dice el gobierno. Pero, mira, Pero, espérate, para explicarte. Y le digo, Jaime,
el sistema de votación acá es más seguro, que no haya fraude, que el chileno, y me dicen, no, es bastante seguro. Aquí prácticamente no puede haber fraude. Bueno, y después, como embajador, sale con el otro discurso. Entonces, hay una actitud ahí muy extraña. Pero no, a ver, es que no vamos a hablar del tema de la democracia. Solo quiero decirle que en las elecciones que usted está señalando, Corina Machado no se pudo presentar. Es decir, qué tan democráticas son estas elecciones cuando la principal líder de la oposición... Pero claro, porque estaba de acuerdo a la legislación venezolana, no podía participar. El no podía Consejo Nacional participar de acuerdo a Electoral eso. no es un organismo independiente del Estado en Venezuela desde hace mucho tiempo, candidato. El Consejo Nacional Electoral venezolano no es un organismo independiente como sí lo es el Servicio Electoral en Chile. Claro, aquí también el registro electoral está puteado políticamente con cuotas de acuerdo a determinadas las tendencias. Avancemos en tema migratorio. No te voy a decir que es tan independiente. Le quiero preguntar respecto, usted ha sido crítico y tiene una frase, dice, respecto a el gobierno de Bachelet y de Piñera, señalando que ellos promovieron una migración descontrolada y que entre las consecuencias fue el ingreso al crimen organizado a nuestro país. Frente a esta realidad, esto sale en sus declaraciones, ¿cuál es su propuesta respecto a... La pregunta, ¿cuál es su propuesta respecto hoy día a los migrantes que están irregulares? Perfecto, pero ¿expulsar? Los migrantes llegaron. Y llegaron, entre otras cosas, porque se lanzó una propaganda mentirosa, que éramos el oasis de América Latina, que además estaba todo mal y aquí estábamos muy bien. Y no se decía, por ejemplo, que teníamos déficit en vivienda, en salud, lista de espera, que tenemos este problema, que tenemos este otro. Entonces, cuando tú dices eso, indiscutiblemente quien lo está pasando mal va a querer venir para acá. Porque claro, en Venezuela, con todas las sanciones y todo, claro que había un problema económico y esa es una realidad. Entonces, si tú analizas, ¿para qué lo traen? Cuando trajeron a la gran cantidad de haitianos, y tú veías al campo, en la zona central, fundamentalmente, para los Andes, San Felipe, todo lo que es la Quinta Cordillera, hasta, como se llama hoy día, Talca, encontrabas gran cantidad en el campo, ¿no es cierto?, de haitianos trabajando. ¿Y por qué? Porque bajaban la mano de obra y eran muchos indocumentados. Una parte de ellos se ha ido por las de ellos, ni siquiera quiso seguir trabajando en las condiciones acá. Ese es un dato importante, ¿no? Y creándonos un problema con los temporeros chilenos, ¿no? Entonces, acá se trajo trabajadores para bajar la mano de obra chilena. Y el propio exministro de Piñera, hace unos días atrás, planteaba que había que regularizar, ¿no? Porque o si no se quedaban en el campo sin mano de obra. Entonces, estamos frente a aquello. A alguien le ha interesado que vengan. Y hoy día, frente a los problemas internos del país, ponen como punto central a los venezolanos. No olvides tú que los partidos de derecha como la UDI hablaban del nuevo ciudadano chileno, ¿no? Y le hacían homenajes y un montón de cosas. Hoy día, los candidatos de la ultraderecha piden que lo van a echar en poco tiempo y es una locura porque no tiene, el nivel físico para hacerlo. Por eso le pregunto, usted que ha sido crítico de la migración por las razones que nos ha expuesto en este minuto, si usted llegara a ser el presidente de Chile, ¿impulsaría un proceso de regularización o impulsaría y financiaría un proceso de expulsión de los migrantes que están irregulares e indocumentados? Indiscutiblemente que habría, como se llama, que tener un catastro de todos los inmigrantes irregulares, ver cuál es la condición, ver la realidad del país, si se quedan algunos o no, de acuerdo también a su conducta, porque claro que algunos ya aquí tienen hijos, algunos han hecho pareja con chilenas o chilenos, da lo mismo, ya se han integrado a la vida. Incluso algunos cotizan en la AFP a pesar que están irregulares, ¿ya? Y en la ISAPRE también, ¿no? A pesar que están irregulares. O sea, de cualquier manera están formando parte de la vida acá. Y son trabajadores. Entonces hay que ver como aquello. No hay que tener esa actitud indolente de algunos que decían, mira, vengan todos, ahora no, que no voten, sí, que voten, no esperemos mejor que aumentar la cantidad de años. O sea, todo viendo con calculadoras cómo me conviene para la elección, cuánto o tanto. Entonces el tema de principios frente a la migración no existe.
para ellos. Y respecto a la protección de nuestras fronteras, ¿cuál es la visión usted de lo que se ha hecho hasta el momento, donde hay despliegue de las Fuerzas Armadas, y qué es lo que debiera hacerse? Bueno, yo creo que ha sido insuficiente sin lugar a duda. Debiera de haber un mayor control, yo creo que no es tan difícil. Normalmente la gente camina por las carreteras, ¿no? No es que ande así caminando, como se llama, en el desierto en forma ampliada. Antes que termine, si no es tan difícil, ¿por qué no se ha hecho entonces? Porque no había una actitud política, pues en algún momento se pedía que todo el mundo viniera, porque éramos el oasis, hasta con visa de responsabilidad democrática, ¿no? Que se le daba, Piñera planteó aquello, fue a Cúcuta, ¿tú te acuerdas? De decir, vengan, vengan, vengan. Bueno, ahí pónganse de acuerdo. Mira, gran parte incluso de los delincuentes, si tú sigues bien, los que han ingresado acá, han llegado inclusive por los aeropuertos. Gracias. Por los aeropuertos. Gracias, candidato. Bien, pues seguimos avanzando, por supuesto, en este candidato llegó tu hora, solamente por transparencia, es decir, que Jaime Gazmuri, el ex embajador de Chile en Venezuela, que fue expulsado por el régimen de Maduro, es el actual presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa. Pero no, queda todavía... yo le podría decirle, ¿te acuerdas cuando nos encontramos? Le digo con transparencia por decir, estamos hablando de una persona que hoy día ocupa un cargo en este canal. Hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso inmediato, candidato de doctora, por las pantallas de TVN. Cinco minutos nos separan de las 12 de la noche y seguimos en vivo y directo con Eduardo Artés. Candidato, llegó tu hora. ¿Cómo ha estado hasta aquí la conversación, candidato? Mientras le pido que se gire para acá. Que me giro para este otro lado. Vamos ¿Hasta dónde llegamos? Hasta aquí, vamos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Todo bien, sí. Ha estado de repente un poquito así... Eso, pero bien. La cosa? Eso da... Ya, pero está bien. Da vida. Queda todavía un poco más. Sí, vamos. ¿Sabes de lo que no hemos hablado? ¿De qué cosa? De mujeres con Carla Zunino, candidato, llegó tu hora. Encantado. Candidato, nuevamente buenas noches. Buenas noches. Hablemos de algo que es bien sentido para muchas mujeres. Se ha presentado un proyecto que ha costado que avance en el Parlamento, que es el aumento del postnatal. Hoy día se está peleando para que se pase o se amplíe el postnatal parental a 1 año. Y ha costado mucho porque en Chile hay un montón de prioridades y a lo mejor la plata no alcanza. Usted en su programa no propone 1 año, propone 2. ¿Está Chile en condiciones de poder ofrecer el postnatal más largo del mundo? Mira, yo no sé si es el más largo del mundo. Había que ver algunas... Solo Rumania es el único país que tiene 2 años. Bueno, ahí ya tengo... Que bueno, la información la voy a ver, pero hay una cosa que es real. Hay una gran discusión que, a ver, la ciencia, la técnica, la robótica, la inteligencia artificial permite que la producción que tenemos, lo que entregamos los trabajadores con nuestros, se centuplica. Por lo tanto, las ganancias de los empresarios es increíble. Un mismo trabajador produce más. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Eso. Que el dinero existe, los recursos existen. Hay que tomarlos de donde están y usarlos. Ya, ¿y los recursos alcanzan para qué? Para ese postnatal de 2 años, donde usted dice que se le pagaría a las mujeres su sueldo completo, pero no me queda claro si sería para todas las mujeres, si sería algo que dependa del estrato socioeconómico, de las condiciones materiales que tengan las mujeres, bueno, para o cualquier mujer en Chile tendría 2 años de postnatal con su sueldo completo. Pero ¿Pagado claro, por quién? Claro que sí. ¿Pagado por quién? Por el Estado. Y te voy a decir una cosa, nosotros planteamos la recuperación del cobre, ¿ya? Y también del litio. Es la empresa nacional del litio que nunca cumplió, ¿cómo se llama? Boric. Al final quedó Francisca Ponce Pinochet, la nieta de Pinochet en Soquimich, y en el fondo la cabeza de todo el negociado del litio. Ya. Entonces, ahí sí que hay lucas, y muchas lucas. Vamos a entrar a esas fuentes de financiamiento con Andrés Vial en la parte económica, pero me llama la atención que usted esta promesa la hace depender de lo siguiente. Dice, la velocidad con la que se va a alcanzar este objetivo de los 2 años de postnatal dependerá esencialmente de 2 factores: de la intensidad de la reacción nacional e internacional
y de la velocidad con la que se desarrollen las fuerzas productivas del país. Evidente. ¿Eso cuánto se demora? En el fondo, usted gobernaría A ver, 4 años. ¿En cuánto te- tiempo te tendríamos cuento. un Nosotros- postnatal de 2? Planteamos como objetivo recuperar el cobre y el litio. Primera medida, en las 5 puertos que se va el concentrado de cobre, en tierra en la práctica, pondríamos ahora, y no es caro, vale $60.000 cada uno, laboratorio de análisis de todo lo que se están llevando, oro, plata, tierras raras, etcétera, y saber realmente lo que se están llevando, y ahí tendríamos un recurso inmediato. Inmediato, pregunta es, aumentaría. ¿En cuánto tiempo usted implementaría un postnatal de 2 años? Cuando ha costado tanto que ahora, por ejemplo, se puede avanzar a 1 año. Bueno, te estoy diciendo. ¿Le dan los 4 años o sería una promesa a futuro? Puede que nos den los 4 años, puede que sea más difícil, todo depende si logramos recuperar la riqueza del cobre y del litio, reindustrializar el país como queremos. Ya, y si no es lo así, logra, los recursos existen. y si no lo logra, Y si sería no una lo logra, promesa es un problema incumplida. que simplemente no fuimos capaces de movilizar al pueblo, a las mayorías para que eso se logre. Ya, y no me contestó, ¿sería un postnatal universal? ¿Cualquier mujer sin un tope de renta, por ejemplo, podría optar esos 2 años fuera de su fuente laboral? Toda trabajadora tiene el derecho al postnatal. ¿Y cómo garantizaría que después la mujer pueda volver a ese trabajo y que no haya significado que en el fondo se complique esa posibilidad? Porque una mujer que sale hoy día 6 meses, muchas veces es reemplazada, alguien asume eso, cuesta que las mujeres vuelvan, muchas mujeres alegan o dicen que cuando vuelven no tienen su mismo puesto laboral. ¿Cómo lo harían en el caso de 2 años? Porque ahí es difícil, las empresas eventualmente podrían reemplazar a esas trabajadoras. Sí, seguramente, pero tiene que tomar en cuenta y tiene que reintegrarla, porque se supone, como se llama, que es un dato la causa que tiene que tenerlo presente. Por otro lado, te vuelvo a indicar que se trata de ir liberando a las personas del trabajo. Nosotros inclusive somos partidarios de reducir la cantidad de años de jubilación. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Cómo? A ver. Porque es muy simple, pues. Si tenemos hoy día una producción mayor por cada trabajador, hacemos un aporte enorme, centuplicado en la práctica. ¿Ya? Es para liberar del trabajo asalariado a los individuos. Para eso se desarrolla la técnica y la ciencia. Perdón, ¿me está diciendo entonces que una mujer, por ejemplo, se tendría que jubilar antes de los 60 años? Bueno, en China se jubilan más temprano que la edad nuestra. ¿A qué edad deberían jubilar, por ejemplo, las mujeres? Que es mi tema, pero... A ver, ya que el amigo me preguntó, me dijo delante por la República Popular Democrática de Corea. Las mujeres jubilan a los 50 en Corea del Norte y los hombres a los 55. ¿Y usted quiere lo mismo para Chile? Ojalá que lleguemos un día que jubilemos a los 40 y dediquemos el tiempo sobrante, como se llama, al arte, a la recreación, etc. O trabajar menos horas, porque la ciencia y la técnica tienen que liberarnos del trabajo. Ya, quiero ir a otro tema que tiene que ver con el trabajo doméstico de las mujeres, que muchas veces se quedan en la casa por distintas razones, ha costado además que se puedan incorporar a plenitud, igual que un hombre, al mercado laboral. Usted habla de un sueldo, de una remuneración para ese trabajo doméstico. ¿Cuánto sería ese sueldo? Bueno, no puede ser menor que el sueldo mínimo. Ya, para toda mujer dueña de casa. Sí, pero a ver, nosotros tendríamos un proceso de integración al trabajo de la mayoría, creando las condiciones tanto en las guarderías, en cuanto a la calidad de vida, etcétera, etcétera. Es decir, de manera de que puedan integrarse al mundo del trabajo. Siempre orientado a que la mujer se integre al mundo del trabajo, porque hoy día hay muchas mujeres que tienen un problema real, que tienen los cuidados de los hijos, los cuidados de los adultos mayores, eventualmente no pueden entrar Es por al eso mundo que laboral. el Estado tiene que también preocuparse de los cuidados, ¿ya? Y estamos hablando desde la sala cuna en adelante. Si el Estado está ausente, como está en la gran mayoría de nuestro país, claro que va a tener que hacer la solución individual de la mujer preocuparse. Ya, entonces ese sueldo para la mujer que se queda en la casa estaría condicionado a que en algún momento ingrese al mercado laboral, Pero a que sea claro, parte de la fuerza productiva. Claro, porque eso Y si además... una mujer no quiere trabajar, por ejemplo, ¿no recibiría ese sueldo? Bueno, si no quiere trabajar y el país tiene todas las condiciones para que trabaje, habría que analizar los casos concretos, pero lo real, ya todo el mundo tiene que hacer su aporte al desarrollo y a la economía del país. Ya, vamos a otro tema y que tiene que ver también con la paridad, porque las mujeres cuando ingresan al mundo laboral, lamentablemente ganan menos que los hombres. Así En es. Chile tenemos una ley Así vigente es. que no ha sido capaz todavía de cerrar esas brechas. Usted propone un proyecto respecto de esto, que no sé qué diferencias tiene
con el proyecto que actualmente corre en el Parlamento y que lo impulsó quien es hoy día candidata también, Janet Jara. Usted dice, a igual trabajo, igual salario, ella propone a igual pega, igual paga. ¿Usted tomaría ese mismo proyecto del gobierno de Gabriel Boric y lo impulsaría o usted tiene una propuesta distinta? Es un buen proyecto, sin embargo, siempre queda la letra chica en ellos y siempre es, en la medida de lo posible, pasito a pasito. Nosotros sí que lo llevaríamos adelante. Ellos están limitados a llevarlo adelante por su condición ideológica, fundamentalmente. Bueno, te estoy planteando, veríamos la manera concreta de ir integrando a la mujer al trabajo y que la igualdad es una cuestión natural, no debiera haber la más mínima discusión en cuanto a sueldo. Igual trabajo, igual paga. Ya, pero eso no pasa en la práctica. Pero eso hoy día en un mismo cargo, un hombre y una mujer, la mujer puede recibir un 25% menos de sueldo. Bueno, pero ¿Cómo va a eso obligar usted vamos que gane a modificar la legislación. Y al igual trabajo, igual paga, obligatoriamente. ¿Y si obligatoriamente. ¿Sanciones para las empresas? Pero claro, el que no cumple la ley tendrá sus sanciones. ¿Qué sanciones? Pues de todo tipo, desde carácter, ¿cómo se llama? Con multas, hasta llegar incluso, si ya una rebeldía total, ¿no? Se podrá ver alguna medida de intervención de esa empresa, qué sé yo, no sé. Veremos, hasta con medida de cárcel, ¿por qué no? 30 segundos. Hasta medidas de cárcel. Lógico, por si todo el que no cumple y reitera su incumplimiento, va grabando hasta que llega un momento que veremos. Eso para los dueños de las empresas que no cumplieran y le pagaran distinto a una mujer que a un hombre. Pero claro, porque se tiene que cumplir con la ley, pues. Ya, pero ¿y si tienen distinta formación o hacen distinto su trabajo, eso no entra dentro de la ecuación? Bueno, estamos hablando de igual trabajo, igual sueldo. Si tienen una formación distinta que no le permite hacer igual trabajo, esa es otra cosa. Bien, candidato, muchas gracias. Gracias, candidato. Oiga, efectivamente, buscando el dato de China, en China los hombres se jubilan a los 60 años, las mujeres en trabajos manuales lo hacen a los 50 y las trabajadoras de oficina a los 55 Así años. es. Candidato, datos económicos interesantes. Y el 1 de mayo tienen 6 días de descanso. 6 días de descanso. Bueno, tema económico que vamos a poner sobre la mesa. De economía hablamos con Andrés Vial. Candidato, llegó tu hora. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, usted en su programa habla repetidas veces de expropiaciones de empresas, sobre todo en manos del capital imperialista de interés estratégico, todos los monopolios de intereses estratégicos. Usted cuantifica más o menos 150 empresas. A ver, metales minerales, cobre, litio, hierro, silicio, sistema financiero, la banca privada, seguros, pensiones, la generación y distribución eléctrica, transporte aéreo, comunicaciones terrestres, sector combustible, siderurgia, cemento, petroquímica, celulosa. ¿Cuánto cuesta eso? Eso es todo lo estratégico, Sí. ¿no es cierto? Sí. Ese es nuestro lineamiento de programa. Ese es un proceso. Recién yo planteaba por ahí, ¿no es cierto? ¿Pero cuánto cuesta esto? No, Más allá del proceso. no, Me no, imagino no que puede tiene un medir valor. así. No. Ah, ¿no tiene un valor? No, porque una cosa es muy simple. Porque esa es un programa en desarrollo. No es cuánto cuesta hoy día. Porque si tú lo planteas así, ya simplemente impides la posibilidad de cumplir. Cuando yo te planteo que vamos a colocar, por ejemplo, en cada puerto, ¿no?, un laboratorio de análisis, vamos a empezar a caminar en esa dirección. ¿Quién define Cuando cuánto cuestan planteamos. esas empresas? ¿Ah? ¿Quién define cuánto cuestan esas empresas? Me imagino, tendrá que Bueno, saber cuánto va a costar para expropiar. haremos un estudio contable de cada una. ¿Quién lo hará el estudio? El Estado, pues. ¿Ya? Y haremos un estudio de la minería, etcétera, etcétera, y veremos si realmente cuánto han declarado, cuánto han dejado de declarar, qué tipo de ¿Se cosas. puede expropiar sin pagar? ¿Tú te acuerdas que en el tiempo de la Unidad Popular, cuando se nacionalizó el cobre, ya se hizo un estudio, ya, que permitió prácticamente rebajar muchísimo el pago, porque en realidad se habían sobrepasado incluso por encima de la propia legislación? Por otro lado, en el tema de la inversión extranjera, nosotros proponemos un sistema que es distinto, ¿no? Que es toda empresa que se instala en Chile parte de partida, ¿no?, con un 10% al menos, y en algunos casos un 15%, Sí. ¿no?, de propiedad estatal inmediata, solamente por el hecho de estar en suelo chileno. Candidato, ¿se puede expropiar sin pagar? Sí, bajo determinadas condiciones. Eso significa si el pueblo está organizado y realmente la empresa no quiere colocarse en los planes de producción
y en los planes políticos, económicos de la nueva administración, se puede hacer. ¿Y cómo va a enfrentar seguras y múltiples demandas internacionales? Bueno, nos retiraremos de algunos tratados si es necesario, que han sido impuestos en forma por todo el sistema. Hoy día Donald Trump si quiere sube aranceles, se sienta Estamos en hablando de la esto. economía más potente del mundo. Bueno, pero entonces, ¿qué te estoy hablando yo? Si nosotros tenemos una capacidad nuestra. Mira, Burkina Faso, hoy día donde está Ibrahim Traoré, tuvo un aumento en el PIB muy fuerte a partir de la nacionalización de las minas de oro, que eran francesas. Echaron incluso a las tropas francesas de ahí, hace 2 años. Sí. Y se quedaron con las minas de oro, ¿no es cierto?, pasando por encima de todos los acuerdos. ¿Candidato? Siempre es un problema si tienes la capacidad de movilización y la unidad nacional para lograr el objetivo. Sí, candidato, usted habla de colocar, dice textualmente, Chile colocará el precio del cobre y no la bolsa de metales de Londres. Nosotros producimos el 25% del cobre, ¿cómo lo va a hacer? A ver, si... Textualmente lo dice. Sí, textualmente. A ver, nosotros cuando desgraciadamente hubo el accidente ahora ahí en Rancagua, Teniente. en el Teniente, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el precio del cobre? Se paralizó un poco la producción ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasó? Subió. Subió por Indonesia, no por el Teniente. Fue un por accidente en Indonesia. Indonesia, no en el Teniente. Una de las minas más importantes del mundo que se detuvo completamente. Bueno, yo ahí... Por 2 años. Ahí tengo entendido algunas cosas distintas. Absolutamente. Bueno, pero de cualquier manera significa que a menor producción tú puedes vender más caro. De cualquier manera. ¿No? Candidato, a ver, también habla de reforma tributaria. ¿Cuánto pretende recaudar en la reforma tributaria? Mira, nosotros pensamos, digamos, de que hay que indiscutiblemente hacer una reforma que permita un pago tributario distinto al que tenemos hoy día. ¿Pero de qué monto le estoy hablando, una reforma tributaria? ¿Cuánto más quiere recaudar? Eso lo vamos a analizar, no lo tenemos hoy día especificado. ¿Tiene un cálculo? No, te digo que no. A ver, las grandes empresas hoy día están en un 27%. ¿A cuánto usted querría llegar con las grandes empresas en impuesto corporativo? Podría ser 2 o 3 puntos más. Perfecto. Reducción del IVA hasta su eliminación. Hoy día el 45% del ingreso del Estado es IVA. Lógico, porque... ¿Cómo va a compensar eso? Eso es un proceso que tiene que ver con la recuperación del cobre, el litio, etcétera. Pero eso lo tiene que pagar. Más encima el Estado va a recibir menos. No. ¿Cómo va a cuadrar la caja? Pero a ver. Estás pensando que inmediatamente tú vas a pagar todo. Te vuelvo a explicar. Lo va a pagar Vamos a con hacer un un préstamo, ¿cómo lo va a proceso. pagar? Vamos a hacer un proceso de análisis y vamos a ver que algunas empresas inclusive no están debiendo dinero porque han subfacturado por debajo de lo que están haciendo. Y eso lo vamos a ver porque ni siquiera en las aduanas, ¿no?, existen una documentación muy clara de lo que sale. Candidato, hablemos de pensiones. Usted propone crear un fondo común que no es de propiedad individual del afiliado. Es un sistema de reparto, ¿no? Sí, Ya. absolutamente. El 2050, le pongo datos, 1/3 de la población será mayor de 60 años. Habrá 2 trabajadores activos por un jubilado. ¿Cómo se sostiene un sistema de reparto con esa repartición? Sí. Con dos activos con un jubilado. Nómbreme una parte del mundo que se sostenga un sistema así. Bueno, pero además, eso es lo que está planteado para hoy día. Sin embargo, te vuelvo a insistir, con una economía distinta, planificada, con planes quinquenales, como planteamos nosotros, con una dirección del Estado sobre la economía, ¿no?, vamos a tener los recursos ¿En qué parte que hoy del día mundo? no tiene. Nómbreme un ejemplo en el mundo que funcione así. Vietnam, China. Con China hay planes quinquenales. Con ese nivel de gente activa por jubilados. No, es sostenible. bueno, tú me estamos estábamos hablando de Sí, es sostenible, de le los estoy planes diciendo. quinquenales. Bueno, te acabo de decir, si nosotros los recursos los vamos a obtener, aquí no faltan recursos. Incluso tenemos que llegar a un momento determinado que el financiamiento vía impuestos indirectos, a través del IVA, etcétera, etcétera, no sea la manera, sino que justamente con las empresas nuestras, en el litio, en lo que es, como se llama, el cobre, en todo lo que es la riqueza nuestra. Candidato, se nos quedan 30 segundos. Usted también dice que el Estado pagará las cotizaciones de las pymes. ¿A cuántos trabajadores? ¿Cuánto va a costar eso? Bueno,
Te vuelvo a decir que es un proceso. Es que si todo es un proceso, en Bueno, 10 minutos entonces- tenemos un número en el proyecto. Bueno, es que tú estás pensando como piensan todos los capitalistas, No, de acuerdo no al estoy- sistema neoliberal. candidato, no y estoy nosotros vamos por Uno encima. propone de Nosotros acuerdo a planteamos una números, nueva democracia, candidato. un nuevo modelo económico. Entonces, claro, si tú me quieres instalar en este nuevo modelo modelo, económico sin no tengo números. respuesta para lo tuyo. No tengo respuesta para lo modelo tuyo económico en ese sin sentido. número. Sin número. ¿Qué Es sistema que va a para usar? ti todos los números. La economía política, amigo, no es solamente economía política. Es una ciencia Es la social. política la que manda. Candidato. Gracias, candidato. Gracias a ti. Bien, pues seguimos avanzando en este programa. Hemos hablado de varias temáticas, pero nos quedan otras pendientes, como por ejemplo de salud. ¿Qué propone Eduardo Artés? Lo sabemos de vuelta de la pausa. Candidato llegó tu hora por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Espérenos. Bien, pues continuamos acá en Candidato Llegó tu hora. Eduardo Artés se ha sometido a las preguntas de nuestros compañeros en temáticas distintas, diversas, algunas más difíciles, otras más sencillas. Y vamos a hablar, candidato, y le pido que giremos hacia este sector de un tema que es muy sensible para la población de nuestro país. Se ha tratado de abordar por distintos gobiernos, muchas veces han quedado temas pendientes. De salud, conversamos con Eduardo Fuentes, candidato Llegó tu hora. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Estás con salud o no? Ahora le respondo, sí, estoy con salud. Vamos a hablar de Eduardo. Eduardo, ¿le gusta la música, profesor? Sí, sí. Ya. 1990, Luis Miguel canta una canción llamada Entrégate, que parece que va a ser lo que usted le va a cantar a las clínicas privadas y a los hospitales también militares, porque está dicho que una de sus primeras medidas de urgencia será abrir las clínicas y hospitales al público como primera medida. ¿Qué implica esto? En primer lugar, el Estado sostiene gran parte a través de las subvenciones, de una cantidad de cosas a esas clínicas. Así que tienen que ponerse. Y ponerse con toda la infraestructura. Tenemos una crisis, tenemos un momento muy crítico con las listas de espera, ¿no? Con una cantidad de atraso en las atenciones. Actualmente las clínicas privadas y también hospitales militares se ponen porque forman parte también de la red asistencial y de hecho el Estado tiene una deuda muy grande con ellas. Usted también propone que todas ellas terminen siendo de manos del Estado, una expropiación también. No, yo creo que, mira, en la medida que en algún momento fortalezcamos absolutamente la salud pública, ¿ya? Y no trasladando los recursos del Estado a la salud privada, la gente va a favorecer la salud pública. Es el mismo caso de la educación. Ajá. Y en ese momento, la salud privada va a quedar para un sector muy pequeño. Y la infraestructura que habrá, podemos a lo mejor hacernos cargo del Estado, ¿no? Y también del personal, pagando o no, depende de una cantidad de situaciones concretas y específicas particulares. ¿Hay alguna experiencia internacional que sea comparable con la realidad chilena en términos de Producto Interno Bruto que pudiéramos traer a colación de un sistema como eso? Mira, más que experiencia, nosotros lo partimos del análisis de la realidad nuestra, porque necesitamos avanzar en eso. Todo lo que es hoy día la mala calidad de la salud pública es una condición del sistema neoliberal para que funcione lo que es la salud privada como un gran negociado, además con plata del Estado. Pero en su programa dice claramente que esperan que las clínicas o todo el sistema privado termine de ser privado y termine en manos de lo público. O sea, claro, ese es un proceso a partir de fortalecer esto y lo otro por descarte va a desaparecer. FONASA y SAPRES, ¿cómo funcionarían en su gobierno? Habría un único sistema y el sistema sería, en este caso, FONASA o el nombre que tenga. O sea, todo el sistema de salud estaría en manos del Estado, sería una zona estratégica. ¿Han calculado cuánto costaría suplir lo que hoy se gasta en salud privada en Chile? Mira, nosotros tenemos una concepción de la salud distinta a la que se tiene hoy día. ¿Ya? En primer lugar, nosotros hablamos de una salud, fundamentalmente, el Estado tiene que trabajar en lo preventivo. Desde la más temprana infancia hasta, ¿cómo se llama?, ya las edades mayores. ¿Ya? Y si tú tienes un trabajo preventivo en los lugares de estudio,
en las pegas, en todos lados, por lo menos cada 6 meses, un análisis concreto, vas a ver que la presión sobre el sistema de salud va a ser mucho menor porque a tiempo va a poder prevenirse todo. Además, en nuestra concepción, la salud tiene un carácter biopsicosocial. ¿Qué es eso? Es biológico, por cierto, es psicológico porque es una situación compleja como se vive, y social. Si tú mejoras las condiciones de alimentación, de vida, de trabajo, de transporte, ambientales, de recreación. O más holístico eso. Pero indiscutiblemente la salud no va a tener la presión que tiene hoy día. Se lo pregunto porque si nos remontamos al año 1971, cuando Juan Gabriel presentó esa canción que decía "No tengo dinero ni nada que dar", se habla de escenarios siempre críticos en términos de economía. Entonces, suplir los 13.000 millones de dólares que implica el gasto actual de salud privada, que es algo así como el 3,7% del PIB, es un monto salado que de algún lado tiene que salir. Pero bueno, eso va como se llama. ¿Quién hoy día sostiene la salud en general? ¿Quién la sostiene? Las personas. Las personas. ¿A través de qué? A través de sus cotizaciones. Correcto. Y si tú nuevamente, lo que discutíamos recién, renacionaliza el cobre, el litio, industrializa, ¿a dónde están las lucas? Va a sobrar dinero. Eso te lo doy por firmado, ¿no? Va a dar gusto enfermarse eso. No, pero no te va a enfermar porque vas a vivir más feliz. Y eso es un proceso que ustedes establecen que en cuántos años ya podría estar funcionando de buena forma. Depende de cómo estas ideas y este proyecto es asumido por el pueblo. Si es asumido por el pueblo, vamos a hacer las transformaciones más rápido de lo que uno podría pensar. Pero si es muy lento, va a haber que ir, digamos, viendo cómo se convence y se moviliza las mayorías. Se lo pregunto porque muchas veces los gobiernos dicen: nosotros para establecer fehacientemente nuestro programa necesitamos 1, 2, 3 gobiernos, 15 años, 20 años. No se mide, en el caso nuestro no lo medimos así, lo medimos fundamentalmente por los grados de concientización, movilización y politización del pueblo. 1986, grupo chileno, UPA. ¿Le gusta la música chilena? Sí. ¿Alberto Plaza? No, me pasa un pueblo para eso. Me estás enfermando a propósito de la salud con eso. 1986, el grupo UPA tenía una canción que decía: "Qué locura ver, te manejan por un sueldo". Usted dice que va a limitar a 4 sueldos mínimos el máximo para los funcionarios del Estado. Así es. En el programa de gobierno anterior usted hablaba de 600.000 pesos como ingreso mínimo, no sé en cuánto estará ahora. Mira, el problema del ingreso mínimo en este momento es necesario. Es necesario tener un ingreso determinado. Correcto. Algunos hablan de un sueldo vital de 750, nosotros podríamos a ver quién pone más cifras, porque todos están colocando cifras, que es un gusto. El tema pasa por lo siguiente: eso tiene que estar unido a un proceso de producción. Perfecto. Pero que no me quiero desviar del área económica, porque si todos los médicos van a comenzar a ser funcionarios del Estado al privatizarse la salud en su conjunto, 4 sueldos mínimos a 600.000 son 2.400.000. Eso podría significar un desincentivo para muchos médicos. ¿Cómo plantean ustedes evitar la fuga de talentos? Bueno, en primer lugar, usted podría decir que es una fantasía, es un sueño, es una utopía. No le he puesto ningún adjetivo. Digo tú en términos generales, no tú como persona. El capitalista, el que está sentado allá. Y el capitalista está allá atrás. Ya dejémoslo ahí sentado tranquilo, ya quedó como capitalista. Pero ¿cómo lo haría para que esos médicos aunque que tú no creas, muy poco? En los médicos hay un sentimiento de compromiso con la salud increíble. Lo sé. Ya, es una cuestión que es fundamental. Pero hay muchos que dirían: oye, 2,4 millones no me alcanza. Segundo, eso va a alcanzar en la medida que también tengamos una política de fijación de precios, que tengamos una política de viviendas prácticamente dignas y casi gratuitas, educación gratuita en todos los niveles. Entonces, los sueldos, aunque sean aparentemente más pequeños, van a alcanzar mucho más, porque está todo dentro de un plan general. No puede uno ver la particularidad para poder analizar. Pero entendiendo eso, ¿qué le diría entonces a esos médicos para que no se vayan? Bueno, ellos yo creo que van a estar muy bien porque van a sacar la cuenta que entre vivienda de calidad, entre
mejores condiciones en general Está la cifra. de estudio y trabajo, van a vivir mejor con eso que ganaran Y lo último, 5 millones. Año 2003, John Quijada en 31 minutos cantaba Diente Blanco no te vayas. ¿Cuál es su plan para un cuarto de la lista de espera que tiene que ver con la salud mental de los chilenos? Bueno, hay hoy día, el otro día un candidato decía que sobran los odontólogos, ¿no? Y como que todos tuviéramos una salud bucal extraordinaria. No, no sobran. Hay que colocarlos dentro de todo el sistema y mejorar. Gracias, candidato. Bien, pues, candidato, hemos pasado por casi todos los temas, pero han quedado algunas cosas pendientes todavía por conversar con usted. Tenemos nuestra ronda de preguntas. 1 minuto para contestar. Comenzamos con Carolina Urrejola, candidato de Chile para acá. Carolina. Candidato, si Janet Jara gana la presidencia de la República y lo llama y lo invita a participar de su gobierno, ¿aceptaría sí o no? Con el programa que tiene hoy día por ningún motivo, que es muy parecido al de Evelyn Matei. No. Si lo llamara Lautaro Carmona y le hace la misma petición, o Daniel Jadwe. Cualquiera que me llame no iría con ese programa. Incluso en una eventual segunda vuelta, si no estoy yo y está Janet Jara, y Janet Jara tiene el actual programa y no cambia el programa, no acepta, por ejemplo, temas para nosotros esenciales, recuperación del cobre, el litio, etcétera, etcétera, que lo planteó en su programa de primaria. Si no recupera eso... No votaría por ella ni llamaría a votar por ella. Okay. Porque indiscutiblemente que para sumarse por sumarse, no. Gracias, candidato. Vamos a conversar ahora con Nicolás Vial. Nicolás. Candidato, usted en La Moneda, ¿llamaría a Daniel Jadwe para ser parte de su gobierno? Bueno, Daniel Jadwe es uno de las personas que, de un punto de vista del compromiso con las transformaciones, ha sido bastante honesto y claro. Incluso en este instante, cuando la candidata Jara dice que para no tener problema podría hasta renunciar a la militancia en el PC. Renunciar o suspender, digamos, siendo A presidente. Jadwe lo suspenden, pero él dice que en sus convicciones, en su ideología, sigue siendo comunista. Entonces, claramente, Daniel está en un nivel mucho más cercano. ¿Es más comunista Jadwe que Jara hoy? Y yo creo que está claro, claramente los principios comunistas los tiene más claro Daniel que Jara. Sí, bajo ningún, no hay por dónde. Gracias, candidato. Carla Zunino. Candidato, si usted llega a gobernar, ¿va a apoyar la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU? Mira, lo primero que hay que cambiar la ONU. La ONU hoy día no da el ancho. Ya, pero la candidatura es antes de que se cambie Entonces, la ONU. ¿A usted le tocaría no creo, impulsar esa candidatura? No, porque ella fue presidenta y en realidad sus gobiernos fueron de apego a las direcciones que venían desde Estados Unidos, siempre, ¿ya? Y por otro lado, ella no va a cambiar si no cambia también lo que opina Estados Unidos. Entonces, para dirigir eso da lo mismo que sea ella o sea otra persona. Ya, ¿a usted no le parecería relevante No, que no una es relevante. chilena estuviera a cargo de la ONU? Sí, no es relevante apoyaría esa campaña. porque la ONU saca resoluciones a cada rato y nunca puede cumplir ninguna y no pasa nada. Gracias, candidato. Ahí tenemos Gaza, por ejemplo. Andrés Vial. Candidato, Su viejo conocido de este capitalista, programa. ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Nuevamente. Oiga, ¿quién ha sido para usted el mejor presidente o presidenta desde el retorno a la democracia en nuestro país? No me diga que ninguno, quédese con uno con una. No, no me voy a quedar con ninguno. ¿Con ninguno? Con ninguno. Porque todos, por ejemplo, ¿qué es lo que... Si usted empieza a analizar... Pero alguno, el menos malo por lo menos, pues. El menos malo. No sé, hombre. Es que yo, mira, eso de los menos malos es lo más... ¿Para usted? Para mí, ¿Sí? para mí es lo más ordinario que hay. ¿Por qué? Una cosa muy ¿Pero por simple. qué? Porque es muy simple. Porque siempre estamos detrás de lo menos malo, del mal menor. Pues no le gusta nada. Ya, entonces, el mal menor, ¿sabe qué significa? El mal mayor. En las elecciones pasadas mucha gente decía voy a votar por Boric y no por Artés. Aún estoy de acuerdo con Artés, pero el mal menor y que hay que asegurar que salga Boric y votaban por Boric. ¿Y qué se convirtió en Boric? Del mal menor se convirtió en un mal mayor. No se queda con ninguno. No. Gracias, profesor. Ya, pues. El candidato en la elección del 2017 obtuvo 0,51, el 2021 1,47. Sí. ¿Cuánto cree que va a obtener ahora? Yo creo que Diga un número vamos a real, dar, no no un número no te voy a dar ahora. Sí te vamos a dar una sorpresa. Revisen todas
las redes sociales. Hoy día mismo estuve en la Universidad de Valparaíso, sede de Santiago, invitado por la, ¿cómo se llama? Por la Casa de Estudio, por el Centro de Alumnos, y estuvimos en un debate y en una... pero llenísimo de jóvenes apoyando la candidatura. Y esto nos pasa en todas las universidades del país. Eso es un dato que no se daba en las otras elecciones. Perfecto. Candidato, alérgico a los números, no quiere dar números. Vamos a hacer una pausa. De vuelta a la tradición de este programa. Dice que usted tiene un minuto para hablar con sus electores. De vuelta de comerciales. Muy bien. Candidato, llegó tu hora. Con 46 minutos, absolutamente en vivo e indirecto. Avanza el reloj y la tradición de este programa, don Eduardo Artés, dice que usted tiene a partir de ahora un minuto de libre disposición para conectarse con sus votantes. Candidato, llegó tu hora. Estamos hoy día en un momento muy especial en la realidad de nuestro país. O damos un paso adelante y hacemos saltar por los aires la forma tradicional que tenemos, donde hay una minoría que se queda con las ganancias y las mayorías lo pasan mal, o simplemente continuamos con lo mismo y peor. Hoy día algunos candidatos llegan a plantear que van a hacer recortes fiscales y hay una danza de propuestas sin ninguna argumentación ni con datos concretos como pueden resolver. Claro, porque se trata de que lanzar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros planteamos al contrario, hay que tener más inversión social, no como ellos llaman gasto social. No es un gasto, es una inversión. Hay que invertir en educación, salud, vivienda y de ahí para arriba. Esta candidatura se plantea en esa línea, así que los llamo al 16 de noviembre a votar por el 6. No se olviden, es el momento de cambiar la realidad, a votar con valentía y a mantener la esperanza en una patria nueva, popular y con una perspectiva socialista. Este sistema debe ser superado. Gracias, candidato, muy amable por haber estado junto a nosotros esta noche. El candidato llegó a tu hora. A ustedes en su casa, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado en este ciclo para conocer más de cerca los candidatos, las candidatas y sus propuestas de quienes aspiran a llegar a la moneda. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias.